Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto del aprendizaje. Bienvenidos, generación 62, para este módulo 18. Bueno, pues se está uniendo Antonio Hernández. Esperemos que logre hacerlo con éxito. Y espero que se vayan conectando algunos estudiantes más en lo que iniciamos. Bien, pues ya estamos ahora sí en semana 3. Prácticamente ya es esta la semana donde terminamos de ver el teorema fundamental del cálculo. Hoy iniciamos precisamente con la parte de cálculo integral y el día viernes vamos a asumir un poco más las actividades integradoras 5 y 6 que son para semana 3. La próxima semana nos vamos a dedicar al proyecto integrador y a hacer un repaso general. ¿Vale? Así que como podrás darte cuenta, ya estamos prácticamente en la recta final. Échale todas las ganas. Cualquier duda, por favor, házmelo saber. Para eso estoy. Estoy para ayudarlos. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla. Nos vamos. Bueno, no. Voy a compartir un momento mi plataforma. Iba ya a compartir la presentación, pero considero importante mencionarles, recordarles que Prepa en línea CEP te da una parte de recursos y herramientas digitales buenísimas. Se encuentra justo aquí en la parte iconográfica. Lo único que tienes que hacer es ubicarte en la semana que nos corresponde, semana número 3 del 26 de enero al 1 de febrero. Aquí tienes la guía, aplicación de la derivada, diferenciales, modelos matemáticos con derivadas y antiderivadas, diferenciales, antiderivada, más sobre antiderivadas, teorema fundamental del cálculo, este te lo recomiendo, aplicación de la integral, también lo mismo que integrales, integral definida e indefinida, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y el cuaderno de prácticas. No se te olvide atender el foro aprendiendo, esto es importante. ¿Sale? Es importante que atiendas el foro y sus preguntas, las preguntas detonadoras. ¿Sale? Bien, en la parte de abajo tenemos la actividad integradora 5 y la 6. También dos actividades formativas, 5 y 6. Como tú ya lo sabes, no tienen un peso en tu evaluación, pero conviene que las resuelvas porque es un entrenamiento para las actividades integradoras que sí, que sí valen. ¿Vale? También la actividad socioemocional, que seguramente la parte de tu ya la he recomendado. Y un cuestionario también socioemocional. Pero bueno, de lo que a mí me compete recomendarte es desde el teorema fundamental del cálculo, su aplicación y así como integrales. También la parte de integrales definidas e indefinidas y por último el cuaderno de prácticas. ¿Vale? Bien, bueno, dejo de compartir y ahora sí me voy con la presentación. Vamos a hacerla grande y aquí estamos. Ahora sí, voy a quitar estas herramientas y dice la derivada y la integral en la explicación de los fenómenos naturales y procesos sociales para semana 3 de este módulo 18. Su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Y bueno, vamos a comenzar tratando de comprender qué rayos es la integral. Bueno, resulta que hace muchos años, antes de que comenzara nuestra era numérica como la conocemos, aproximadamente unos 500, 800 años antes de Cristo, los antiguos matemáticos y filósofos dominaban la parte de la geometría, dominaban la parte de las áreas, perímetros y demás, pero principalmente para figuras regulares, triángulos, rectángulos, cuadrados y demás. Pero tenían problemas con los elementos curvos, no círculos. Para los círculos ya lo habían resuelto. Pero las curvas no uniformes, los polígonos que contenían figuras irregulares y redondeadas. ¿Cómo le hacían para calcular esas áreas? Bueno, lo que hacía la mayoría
es que realizaba una cuadratura de la curva y generaban polígonos regulares, muchos rectángulos. Y entre más rectángulos sumaban, más se aproximaba al área real. Y así se quedó por muchos siglos. Se le llamaron las sumas de Riemann. Más adelante, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, este, bueno, varios que ahorita no voy a perder tiempo mencionándolos, pero ellos fueron los principales en ir dándole forma al teorema fundamental del cálculo, que lo único que hace es sumar estos rectángulos, esas figuras regulares, pero adaptándolas al cálculo de límites, cuando este límite tiende a infinito. Es decir, la suma de estos polígonos regulares se vuelve infinita. Al hacerlo infinito, la precisión de estas curvas es impresionante. ¿Sale? Ese es el teorema fundamental del cálculo. Ahora que yo te lo platiqué, veamos en qué consiste. La función es esta curva, es la cresta de las olas, así como pareciera las olas del mar. Esta es la función, ¿sale? Como ya lo habíamos visto, trabajamos funciones con expresiones exponenciales, diferente de cero y de uno. Pueden ser cuadráticas, cúbicas, etcétera. Son todas exponenciales, todas son curvas. Y si ponemos esta curva en un plano cartesiano, se genera estas regiones o también llamadas superficies o áreas que están determinadas por la línea horizontal y la línea vertical. Por eso es que queda todo sombreado de color azul, porque esa es la región o el área el cual está sujeta a estudio. Puedes darte cuenta que para hacer el análisis de esta área bajo la curva, se ponen límites. El límite donde inicia A y el límite donde termina B. ¿Sale? Desde A hasta B es mi límite, mi elemento absoluto. Pero yo puedo también tomar fragmentos desde A hasta un determinado punto. X, por ejemplo, o también yo puedo comenzar en este punto X cualquiera y terminar en B. O inclusive hasta puedo tomar intervalos, una X y otro, no sé, H, por ejemplo, ¿no? Es decir, segmentos entre A y B. ¿Sale? Eso es lo que indica esta imagen. Ahora, se habla mucho del área bajo la curva, pero también la función puede pasar hacia la parte negativa. Y si este fuera el caso, entonces tendríamos un área, pero sobre la curva. Por eso es que aquí en esta imagen se observan dos áreas azules que están debajo de la curva y tenemos un área amarilla que casi no se aprecia, pero está encima de la curva. A esto se le llaman áreas diferenciales. Es por eso que en el teorema fundamental del cálculo siempre se asume con una diferencial, con una derivada. Y esto es importante porque ahora lo voy a explicar con la analogía que hice la semana pasada. La semana pasada, cuando explicaba derivadas, te decía, imagínate un elemento, un auto, por ejemplo, en reposo. Se encuentra en su primera ley de Newton, el reposo. ¿Sale? Esa es tu función original, que en esta semana le vamos a llamar primitiva, la original. Y después se rompe este reposo con la segunda ley de Newton. Se le imprime un impulso, se desplaza una distancia por una cantidad de tiempo, es decir, se le imprime una velocidad. Cuando se le imprime esta velocidad, entonces se dice que se derivó la función original. Es decir, se desplazó por una unidad de tiempo, se convirtió en velocidad. Esa es la primera derivada. Y si se volviera a derivar de nuevo, durante el transcurso de la velocidad, tendríamos aceleración y sería la segunda derivada. Bueno, así lo había yo explicado. Ahora que estamos viendo integrales, vamos a ir al revés. Si te piden integrar una aceleración,
te vas a ir al punto anterior. ¿Cuál fue el punto anterior de la aceleración? Pues la velocidad. La integral de la aceleración es el paso anterior, velocidad. Y si te piden derivar la velocidad, perdón, integrar, si te piden integrar la velocidad, entonces estaremos llegando a la primitiva de la función, es decir, a la función original. Esta es la aplicación de la integral, ya en la parte disciplinar. Pero esto es importante. Si te piden integrar la función original, no se puede. Es como si te pidieran, a ver, regrésate un paso atrás de la posición original, ponemos el ejemplo de un auto en reposo. Pues no, antes del reposo del auto no había nada. No se puede. Para que haya integral, tiene que haber derivada. Siempre. ¿Sale? Bien. Aquí está lo que te explicaba, ¿no? Para determinar el área bajo la curva, se ponen rectángulos en la parte de abajo y se hacen las sumas de estos rectángulos. Pero con, con Leibniz, con Newton y otros teóricos, lograron colocarlo en un límite infinito, pero trascendieron también de que las áreas que le faltaban se podían compensar con un área sobrante, es decir, colocaron otros rectángulos sobre la función, que son las que están en rojo. Y te vas a dar cuenta que se van compensando las áreas que le faltaban con las áreas que le sobra. Esas son las representaciones de elementos diferenciales. Así que la integral se monta en ese diferencial, no nada más en las sumas de Riemann originales, sino también en los elementos diferenciales. Y así es como se obtiene la precisión del cálculo integral. ¿Vale? Bien, entonces, ya había mencionado que estas regiones o estas áreas debajo de la función f de x van en intervalos desde A hasta B, pero puedo tomar también elementos en su interior. Por ejemplo, aquí en la imagen me muestra la región desde A hasta X. No llega a B, es antes. Entonces se dice que la función es continua en el intervalo A y B, pero dada la función, en este caso A, de X, que es el elemento que está en medio, entonces esto va a ser igual al área bajo la función f entre el intervalo a y x. Así es como se explica analíticamente. Fíjate bien, no es f de x, porque si tú pusieras en lugar de la a una f, sería el área bajo la misma f. Estaría como mm, en una complicación, porque es la misma letra. Por eso es que en la presentación te voy a estar presentando letras diferentes de F, como A, G, o también te puedo poner la misma F pero mayúscula para diferenciarla. No es la función, es lo que está debajo de esa misma. ¿Sí? También voy a utilizar mucho eso, la F mayúscula, para diferenciarla. La minúscula es la función. ¿Sale? La original. Y la mayúscula es la primitiva, ¿sale? La que estaba antes de ser derivada. La F minúscula es la que se derivó. ¿Vale? Entonces, a partir de este momento, a la letra mayúscula, ya sea A, F, G o lo que ponga, si es mayúscula, es una primitiva de F minúscula, que es la función. Es decir, también A' de X es igual a F de X. Recuerda que la comilla es una primitiva, es una derivada, perdón. La comilla representa una derivada. Entonces, A' de X es lo mismo que F minúscula de X. ¿Vale? Esto porque lo que ya venía explicando. Desde el punto de vista del análisis de los límites, cuando H, ¿y quién es H? Fíjate bien en la gráfica de en medio. H es el incremento después de X, ¿sale? Es cuando yo te explicaba que no necesariamente tiene que ser el intervalo completo desde A hasta B. Puede tomar de A a X o inclusive
segmentos dentro de AB como X y el incremento H, que es X más H, que es la tercera gráfica, solo el incremento de H con respecto a X. Ahora, para que se pueda entender esto desde el punto de vista de un límite, es necesario comprender la función de C. Ah, caray, ¿dónde está C? C está en algún punto entre X y el incremento de H después de X. Entonces, ¿qué rayos es C? Vamos a tratar de explicar dónde entra C, que se le llama constante de integración. Pero, para que se pueda entender mejor, vámonos desde el principio. La integración, también conocida como antiderivación. Pero me gusta enfatizar en lo siguiente. La antiderivación no es integración. Aunque yo sé que hay muchos autores, hay muchos profesores que así lo dicen, que la antiderivación es integración, pero yo sostengo que no. ¿Por qué? Porque la antiderivación es el procedimiento obligado para llegar a la integración, pero no va a ser integración si no le colocas esa C que estamos hablando. Si no tiene la C, se quedó en la antiderivada, pero no es integración. Cuando le colocas el más C, entonces sí, ahora sí ya es integración. ¿Pero qué rayos es C? Bueno, comencemos. Me piden encontrar la función, fíjate bien, la función original o primitiva, cuya derivada es f' de x igual a 3x cuadrada. A ver, no sé si puedas participar. Antonio. A ver, vamos a ver si ya se pudo conectar Antonio. Ya lleva un buen rato intentando unirse, pero bueno, parece que ahorita no va a poder participar. Vamos a dejarlo ahí a ver si logra unirse. Bueno, yo quería que participaran, pero no hay nadie más que me apoye. El procedimiento anterior para que la derivada pudiera convertirse en 3x al cuadrado, pues definitivo, debió haber sido, dale otro clic, x cúbica. Así es. Y si no, compruébalo. Deriva x cúbica. El exponente 3 baja a multiplicar a la variable, te queda 3x. Y al exponente 3 quítale uno, te queda cuadrado. Así es como te dio 3x cuadrada. Por lo tanto, este es el procedimiento de antiderivación. ¿Sale? ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos la f mayúscula, que es una primitiva por el procedimiento de antiderivación de la f en el intervalo i, siempre y cuando f' de x corresponda a f de x para todo x en el intervalo i. Como me gustaría que hubiera alguien conmigo en esta sesión, en este espacio abierto del aprendizaje, que también haya estado en el primer espacio abierto del aprendizaje. Porque justo en el primer espacio abierto del aprendizaje veíamos funciones. Y cuando explicaba funciones, se explicaba por teoría de conjuntos el dominio y el contradominio, que es imagen. Y la imagen se representa con la letra I mayúscula. Y yo te decía que cuando empezáramos la semana 3 iba a preguntar. Pero bueno, ahorita no hay a quien preguntarle. ¿Sale? Antonio, que es el único que ha intentado desde hace rato unirse, creo que no lo ha logrado. Por lo tanto, lo explico yo. Se refiere a que surte efecto la primitiva con el procedimiento de antiderivación siempre y cuando se demuestre que el elemento algebraico que vas a someter sea una función, que exista esa relación de correspondencia y fidelidad de ida y de vuelta. Es a lo que se refiere, ¿vale? Bien, entonces, resulta que
las primitivas de 3x al cuadrado que ahorita calculamos, que es x cúbica, ¿qué crees? No solamente es x cúbica, puede tener cualquier otra constante, un -5, un -97, un +18, un -6, lo que sea. Pero como son constantes, a la hora de que tú derivas, siempre te va a dar 3x cuadrada. Y cuando tú integres, siempre te va a dar x cúbica. Pero si de lo que se trata es de llegar a la función original, ¿cómo saber si tenía un -5, un +97, un +18 o un -6? ¿Cómo saberlo? Por eso es que yo te digo que el proceso de antiderivación no es integración, porque el no considerar esa c te mete en problemas, porque la función original puede tener una constante. ¿Qué es una constante? Cualquier número real que acompaña al elemento algebraico, pero que al ser derivado se canceló, por lo que ya explicamos la semana pasada. Por eso es tan importante ese más c. Siempre, siempre al integrar le tienes que agregar más c, ¿sale? Que es llamada constante de integración. Y así dejas cubiertas estas que se le llaman familia de primitivas. Nada más que aquí este letrerito no lo permite ver, pero ahí está. Familia de primitivas. Es decir, x cúbica puede ir acompañado de cualquier otra constante. Por eso es la importancia de tomar en cuenta a C. Bien, veámoslo ahora con ejemplos. Primer ejemplo, para la ecuación diferencial, g' de x es igual a 2x. Rápidamente, hacemos el proceso de antiderivación. ¿Cómo estaba antes de ser 2x? Bien, te voy a ayudar. Lo que se tiene que hacer es al exponente del elemento variable, a x, pues, le vas a agregar uno. Si antes le restábamos uno, ahora le vas a sumar uno. Si tú tienes 2x, tú tienes un uno que no se escribe, pero hay un uno. Si le sumas otro, se convierte en cuadrado. Ahí está, primer paso. Segundo paso, lo que te haya dado como resultado ese exponente, lo vas a poner también abajo como denominador. Es decir, lo vas a dividir entre el mismo valor del exponente que te haya dado. Entonces te queda x cuadrada sobre 2, 2x cuadrada sobre 2. Y el 2 que tenías con el 2 que tienes abajo, pues se cancela. Y de esa manera solo te queda x cuadrada. Ese es el procedimiento de antiderivación. Y es la primer propiedad de la integración. Lo que acabo de mencionar. Lo vuelvo a repetir. Es un procedimiento inverso a la derivada. Al exponente le sumas uno y el valor que te dé como exponente lo pones como denominador. ¿Vale? Bien, por lo tanto, la solución es g, si te das cuenta, ya sin la comilla, es la primitiva, g sin comilla, g mayúscula es primitiva, te queda x cuadrada más c. Ahí está. Segundo ejemplo, para la ecuación diferencial, y' es igual a 2. Número uno, encuentra la función cuya derivada sea 2. Bueno, pues el procedimiento anterior a 2 pues es 2x. Porque si tú derivas 2x, solo te da 2. Se va la variable. Si te piden ahora integrar 2x, pues, perdón, si te piden integrar 2 pues te va a dar 2x. En el punto 2 ya hiciste el procedimiento de antiderivación. En el 2 agregas la constante de integración. Te da y es igual a 2x más c. Y ahora sí, podrías decir que ahora sí tienes una integral. Veamos ahora la forma de escribir una primitiva. Se le llama notación de la primitiva. Notación, la forma en que se simboliza, que se va a representar. Al resolver una ecuación diferencial de la forma dy sobre dx es igual a f de x, ¿la recordás? ¿La recuerdas? La vimos la semana pasada, cuando justamente te explicaba la forma de simbolizar una derivada. Yo mostré esta y te dije, esta la vamos a ocupar la próxima semana. Ahí está. dy sobre dx es igual a f de x. Conviene más expresarla en despeje. ¿Cómo que en despeje? Ese de x que está dividiendo a dy lo pasa multiplicando a f de x. De tal manera que te queda dy es igual a fx de dx. Así se lee.
dy es igual a f de x de dx. ¿Qué es ese dx? Es el elemento diferencial. Y esto es importante porque comenzamos con el primer método de integración que se llama indefinida. ¿Cuál es la integración indefinida? La que va a otorgarle una posición, un punto, sin desplazamiento. Eso es la integración indefinida. ¿Sale? El otorgarle un elemento en posición original. También se le llama el proceso u operación de encontrar todas las soluciones de la ecuación dy es igual a f de x de dx. A esto se le llama integración indefinida o antiderivación y se adorna elegantemente con esa S alargadita, que es el símbolo integrando. ¿Vale? Bien. Ahora, ya acomodando todo y hasta el elemento elegante, me queda que y es igual a la integral de f de x, es decir, de la función, de su diferencial de x, y esto es igual a f mayúscula, que es la primitiva de la función, más la constante. Ahí está. Esta es la integral indefinida. Ahora, si la expresión me queda la integral de f de x de dx, la puedes leer como la función con respecto a su diferencial o simplemente la integral indefinida con f respecto a x. ¿Vale? Por lo tanto, el proceso de integración es similar al de derivación, pero en sentido contrario. Integral original se reescribe, integras y simplificas. ¿Sale? Que normalmente tienes que simplificar, integrar, reescribir hasta obtener la primitiva o integral original, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí terminamos esta presentación. Estamos muy acostumbrados en Prepa en línea CEP a siempre dar recursos cibergráficos, siempre dar URLs, enlaces, pero a mí me gusta todavía trabajar con libros. Así que les recomiendo el Learson de Hostler Edwards, Cálculo, Geometría Analítica, sexta edición de McGraw-Hill. También el Stewart, Introducción al Cálculo Thomson y el mismo libro de Cálculo en inglés. Sale en su sexta edición. Así que, bueno, ahí te recomiendo estos libros que también son importantes, la parte bibliográfica. Dejo de compartir, regreso con ustedes. Ya se hizo de noche. Permítanme un segundo. Voy a ir a prender la luz. Bien, ya. Tenemos más luz porque ya no me veía. Bueno, ahora voy a compartir unos recursos que quiero mostrarles. Son de mucha ayuda. Vamos a ver, Antonio, otra vez. Lo sigue intentando. Espero que ya logre. Ay, Antonio, por fin, Antonio Hernández, bienvenido. Me di cuenta desde el inicio que intentabas unirte, pero no se lograba. Sí, buenas tardes, asesor. Bien sabe, no sé si me estaba fallando a mí el internet o era, no sé, pero como andaba trabajando también, pensé que no iba a ver. No, sí, y de hecho me di cuenta que intentabas unirte, pero no se concretaba el enlace. Así que bueno, qué bien que lo lograste. Sí, Bienvenido. Este, gracias. justo acabo de terminar la presentación, así que ya te va a tocar pues verlo en la grabación. Sí, de acuerdo. Pero ahorita voy a compartir unas herramientas digitales que seguramente te van a ser de ayuda. Así que bueno, primero voy a compartir un material de Khan Academy. Khan Academy es una herramienta digital buenísima, buenísima. ¿Sale? Se escribe con la letra K, H, A, N, A, Khan, y luego Academy, Khan Academy. Así se llama, te dejo la liga de todas maneras. Y específicamente en la unidad 3, que es aplicaciones de las integrales.
Tú puedes encontrar aquí unidades atrás como ecuaciones diferenciales, unidades adelante como ecuaciones parametrizadas, etcétera. Todo un curso. Pero específicamente aquí, en la unidad 3 aplicaciones de las integrales, podemos observar que viene valor promedio de una función, que te lo piden en la actividad integradora. Aquí está, valor promedio en un intervalo cerrado, calcular el valor promedio de una función en un intervalo, teorema del valor medio para integrales. Viene también la aplicación al movimiento en línea recta, problemas de movimiento con integrales, desplazamiento versus distancia. Analizar problemas de movimiento, posición, precisamente. Esto te lo piden en una actividad integradora. Encontrar la posición de la función. Aquí está. Analizar problemas de movimiento. Después, analizar problemas de movimiento, distancia total, etcétera, etcétera. Problemas de movimiento con integrales definidas. Acabamos de ver la integral indefinida. La integral definida es la que tiene intervalos, un intervalo inicial en A o inicial y un intervalo final B en la parte superior como final. Esta es la definida. ¿Sale? Vamos a ver este. Vamos a darle un clic y observen aquí. Dice, voy a hacer pequeña esta parte, voy a cerrar esto para que se vea un poquito mejor. Y dice, los problemas de movimiento son muy comunes en el cálculo. En cálculo diferencial razonamos sobre la velocidad de un objeto, dada su función de posición. En cálculo integral vamos en la dirección opuesta. Dada la función de la velocidad de un objeto en movimiento, razonamos sobre su posición, sobre el cambio de su misma posición. Nos vamos hacia atrás. Es decir, pensar sobre velocidad, rapidez, en integrales definidas. No es lo mismo velocidad que rapidez, no es lo mismo rapidez que aceleración. Veamos por qué. Digamos que una partícula se mueve en una línea recta con velocidad v de t es igual a 5 menos t metros por segundo, donde t es el tiempo en segundos. Si ya revisaron las actividades integradoras, se van a encontrar que se parece al planteamiento, ¿no? En este caso es lineal, no es exponencial. ¿Sale? La que se nos presenta a nosotros sí es exponencial. Pero bueno, sirva para explicar el procedimiento. Que la velocidad sea positiva significa que la partícula se mueve hacia adelante, sobre la recta. Y ojo con esto, porque tú tienes que interpretar tus resultados. Si el resultado de la velocidad te da negativa, no pienses que estás mal, porque tú podrás decir, pues que no existen las velocidades negativas. Efectivamente no existen, pero en la parte analítica es cuestión de interpretación. La velocidad negativa significa que la velocidad simplemente es hacia atrás, vas en reversa, es a lo que se refiere. Digamos que se nos pregunta por el desplazamiento de la partícula, es decir, el cambio en su posición, entre t igual a 0 segundos y t igual a 10 segundos. Como la velocidad es la razón de cambio, ojo con esto, la velocidad es la razón de cambio y habla de derivada de la posición de la partícula. Cualquier cambio en dicha posición de la partícula, entonces estará dado por la integral definida. Fíjate cómo se escribe. La integral desde 0 hasta 10 de b de t de dt. Esta es la integral indefinida, la que tiene intervalos, uno de inicio en 0 y un final en 10. Ay, perdón. Bueno, observemos la gráfica. Vemos el desplazamiento. Ay, perdón.
Ya, ustedes disculpen, pero me ando queriendo enfermar de la garganta y de repente me dan estos ataques de tos. Además de que llevo todo el día aquí dando clases en la institución y ya está mi garganta cansada. Una disculpa. Pero bueno, vuelvo a compartir donde me quedé y explicaba el comportamiento de la gráfica. Parte en 5 y llega hasta 10, pero con el elemento de intervalo sobre el elemento absciso, sobre el eje X, en cero y llega hasta 10 con esta pendiente. Curiosamente, el desplazamiento es de 0 hasta 10 de B de t, 0 metros. Puedes ver cómo las dos áreas en la gráfica son iguales y de signos opuestos. Por lo tanto, que el desplazamiento sea cero significa que la partícula ocupa la misma posición. ¿Qué quiere decir esto? Que avanzó, pero que después retrocedió. Y me dio cero. No quiere decir que no se haya movido. Sí se movió, solo que avanzó y regresó hasta llegar a su punto original. Eso es lo que significa la t igual a cero. Sin embargo, la partícula sí se movió. Digamos que queremos conocer la distancia total que recorrió la partícula, aun cuando terminó en el mismo lugar. ¿Nos pueden ayudar las integrales definidas? Pues claro, para eso son. Para lograrlo usaremos una manipulación